Okita Souji contra Susanoo no Mikoto, el niño demonio sonriente contra el dios de la espada, el destazahumanos más fuerte en la tierra contra el destazadioses más poderoso de los cielos. Sin duda alguna, la 10ª ronda es la pelea más polémica de todo el manga de Shumatsu no Valkyrie hasta el momento, sobre todo con el fandom occidental, de los cuales me atrevo a decir que el 95% cataloga esta como la peor pelea de todo Shumatsu no Valkyrie, y descargando su odio en contra del representante humano que participó en esta pelea. Y tampoco voy a serme el inocente con respecto a este tema, ya que yo mismo le he dedicado un video en concreto a este personaje, señalando cuáles serían los problemas que iba a tener y que tuvo a lo largo de este combate. Y por si se lo preguntan, este video no estará enfocado en decir si está bien o mal que te guste la 10ª ronda, y la relación que al menos yo tengo con este combate es bastante particular, pero ya dejando de lado que la pelea sea buena o mala, bajo mi perspectiva, la 10ª ronda de la batalla final entre dioses y humanos fue una ronda con mala suerte. Antes de empezar con el video, me gustaría decirles que en la parte superior y en la descripción estoy dejando una lista de reproducción con todos los videos que le he dedicado a esta pelea, ya que así tendrán mucho más contexto sobre los puntos que voy a tratar en este video. También me gustaría recomendarles que viesen el video que hice sobre los problemas de Okita Souji, ya que varios puntos que toqué en ese video también serán mencionados en este mismo. El formato de este video será muy parecido al que le dediqué a la pelea de Bonnie Parker contra la Mona Lisa. Primero hablaré sobre cada uno de los personajes y luego sobre el combate en general, pero también les adelanto que al igual que la pelea, este video será todo un desmadre. Obviamente la mayoría que van a escuchar en este video va a ser únicamente mi opinión, pero varios puntos de la pelea los abordaré de una manera mucho más objetiva, y a la hora de hablar de algunos personajes tendré que ser abogado del diablo. Pero bueno, luego de esta larga introducción y sin nada más que decir, comencemos con el video. Empecemos por Susanoo, el cual claramente fue el personaje más querido en toda esta pelea, y sin duda fue quien conectó mucho más con los espectadores, y hay varias razones para esto. La primera para mí sería su diseño. El diseño de este personaje es a mi vista de los mejores de todo el manga. La gran cantidad de detalles que tiene este personaje es increíble, y es mucho más gratificante saber que esos detalles no se pierden en medio de la pelea. Con este personaje sin duda comprobamos que el dibujo en Shumatsu no Valkyrie no hace más que mejorar. Su personalidad tranquila y a la vez infantil sí que fue también de mucho agrado para muchas personas. Su tesoro divino es la Onisanten Murakumo, o espada celestial cazademonio, que a pesar de que trataron de darle mucho trasfondo al ser un arma creado por dioses y humanos, pues la verdad a mi vista no deja de ser una espada común y corriente, porque si nos ponemos a analizarlo bien, todas las hazañas que Susanoo hizo con esta arma fue principalmente usando su fuerza bruta. Así es, la espada como tal no tiene ninguna habilidad, es la destreza y la fuerza del dios la que lo vuelve un arma peligrosa. Incluso a mi vista queda un poco peor sabiendo que al final de la pelea este es reemplazada por un arma mucho más poderosa, y ya que mencioné su fuerza, he visto cómo muchas personas catalogan a Susanoo como uno de los dioses más débiles de todo el torneo, y el caso de Susanoo sí que es bastante interesante. No se puede dudar que tenga una fuerza y unos reflejos excelentes, ya que con solo blandir su espada pudo destruir casi toda la arena de combate. Lo que a mi vista lo hace ver como un personaje mucho más débil que los otros es principalmente el hecho de que no se tomara muy en serio el combate. Para Susanoo toda esta pelea no era más que un juego, o una forma de por fin ver si alguno de los humanos que observó durante años tenía la destreza para poder enfrentarse a un dios. Si Susanoo se hubiera tomado el combate con mucha más seriedad, muy posiblemente hubiera ganado. Y digo posiblemente, ya que no sería justo catalogarlo como un dios débil, ya que logró darle pelea al que para muchos podría ser el segundo humano más poderoso de la lista que hemos visto hasta ahora. Pero también hay gente que lo cataloga como uno de los dioses más poderosos que hemos tenido hasta ahora, y principalmente es por su espada imaginaria, y siendo honestos, sin duda alguna es una de las armas más peligrosas de todo este torneo, pero también es una que conlleva bastantes riesgos. A pesar de que es un arma que en teoría los humanos también pueden conseguir, estos terminan muriendo una vez que lo efectúan, y Susanoo también pagó factura por haber usado una técnica como esta. Ya más adelante en el video tocaré este punto un poco más a detalle, pero para mí lo que más me gustó de este personaje y lo que a muchos también les terminó gustando, sin duda alguna, fue su historia. Durante la mayoría de su historia, Susanoo era un dios casi perfecto. Lo único malo es que este no había logrado conseguir ningún tipo de pasión en la vida, y observando a los humanos se dio cuenta que estos habían desarrollado algo conocido como el arte de la espada, algo que a él como el dios de la espada lo terminó emocionando demasiado, mucho más sabiendo que para los humanos él había sido una gran inspiración para crear este arte. Pero ¿cuál era el problema? Que al ser un dios, este no podía convivir con los humanos. Sus hermanos mayores, Tsukuyomi y Amaterasu, se la pasaban preguntándole por qué es que se emocionaba tanto por algo que hacían los humanos, y ya lo mencioné en un video pasado, pero la relación de Susanoo con toda su familia a mí me encantó. Tsukuyomi, pese a ser el hermano que más se la pasa reclamándole, también parece ser el que más se preocupa por su bienestar, y Amaterasu, a pesar de que parece ser mucho más comprensiva con él, también puede ser una hermana mayor bastante firme y responsable, ya que sí, le permite el poder aprender de los humanos, pero también decide desterrarlo para que este no manche el honor de los dioses al aprender de los humanos. Incluso le dice que por esta misma razón él no tiene permitido convivir tal cual con los humanos, tiene el permiso de observarlos desde lo lejos y aprender todo lo que él quiera, pero jamás podrá interactuar con ellos. Y Susanoo, lejos de enojarse, se los agradece con mucho cariño, y así es
como Susanoo, en forma de guajolote, se la pasa observando a los humanos durante miles de años. Y tampoco puedo dejar de mencionar a su padre, Izanagi, que a pesar de que tal cual no apareció en su pasado, sí apareció apoyando a su hijo en las gradas del estadio. Y por lo que se nos muestra, lejos de decepcionarse del camino que su hijo haya tomado, está más interesado en ver los resultados del entrenamiento que está teniendo. Y creo que todos estamos de acuerdo que la parte más triste de todo este combate es sin duda ver cómo su familia observó la pérdida de Susanoo. Y esto para mí, a nivel de historia, es lo mejor de todo el combate. Y es gracias a esta historia que al final Susanoo se ganó el título del dios que más respeta a la humanidad. Pero, a pesar de que he dicho de que esto es lo mejor del combate, también originó una de las cosas que menos me gustaron del personaje de Susanoo, y sin duda alguna fue su fanatismo por Okita Souji. De por sí, algo que mucha gente se queja de este combate es que Okita era el foco principal de esta pelea, y a eso tenemos que sumarle el hecho de que en todo momento su oponente también le está echando flores. Pero aún con todo esto, no hay duda de que Susanoo fue el personaje más querido de esta pelea, y sin duda alguna no es tan polémico como el siguiente personaje. Okita Souji, Dios, pobre niño. No sé si se merece tanto odio como al final terminó recibiendo. Lo único que estoy seguro es que al final sí fue el foco principal de todo este combate, para bien o para mal. Empecemos hablando de algo un poco más tranquilo, su diseño. Pese a que el personaje tiene un diseño bastante simple, la verdad es que a mí me gusta bastante. Me agrada el detalle que el Haori que utiliza durante casi todo el combate, en realidad es el uniforme del escuadrón de Shinsengumi. Listo. Ahora empecemos a hablar de cosas más interesantes, y como dije que iba a ser más objetivo en algunas partes, trataré de ignorar la existencia del manga de Chiruran, y haciendo esto podemos decir que el pasado de Okita es uno bastante simple. No es malo, tampoco es bueno, pero es simple, porque a diferencia de otros personajes que también se les dio un pasado un tanto básico, aquí sí existía material que pudieron utilizar para poder mejorar a este personaje. El Okita Souji que vemos en su pasado es uno totalmente diferente al que vemos en la arena de combate. Es un niño bastante tímido e inseguro, y nunca se nos muestra qué es lo que tuvo que pasar para volverse un personaje tan seguro como lo terminó siendo en la arena de combate. Su relación con Izami Kondo y la promesa de algún día convertirse en un verdadero samurái sí que es algo bastante enternecedor, y es el motivante que el personaje tiene a lo largo de casi todo el combate, y su inspiración para poder sacar todo su poder oculto, y sin duda fue lo mejor del pasado de Okita Souji. Ahora, la segunda parte de su historia nos introduce al personaje del Onigo, que en esencia es un demonio que vive dentro de Okita Souji, y al parecer es el responsable de la enorme cantidad de poder y destreza que este niño ha mostrado a lo largo de todo el combate. Y en su tercer pasado vimos que en sus últimos momentos Okita estaba diseñando una técnica capaz de aniquilar a ejércitos completos. Con esta parte no tengo ningún problema, ya que él mismo menciona que a pesar de que quisiera usar todo esto en combate, no podría porque esto supera la lógica humana. Pero ahora en la arena del Ragnarok y con la ayuda de su Valkyria, él sí es capaz de lograr toda esta hazaña. No es del todo una técnica sacada de la manga, ya que él estuvo años después de muerto planeando cómo usarla de manera más eficiente. Y como dije, gracias a la habilidad de su Valkyria esto es posible. En resumen, los pasados de Okita Souji no están del todo mal. Podían ser mejores porque existía material que los pudiese complementar, pero como en esta ocasión no estamos tomando en cuenta la existencia del manga de Chiruran, su pasado se queda en algo bastante simple. Ahora hablemos de sus poderes. Durante la gran mayoría de este combate vimos que Okita tenía una gran destreza y habilidad con la espada superior a casi todo lo que habíamos visto en el torneo. Todo esto impulsado por la energía del Onigo que muy seguramente con entrenamiento este logró dominar. Y lo he dicho muchas veces a lo largo de varios videos. La velocidad de Okita es tanta que es para mí lo que más le ayudó a sobrevivir en todo el combate. Y sin duda alguna lo hacía un peligro para cualquier oponente al cual se llegase a enfrentar. Y a eso tenemos que sumarle el poder de su Valkyria. Skullmold sin duda alguna es una de las Valkyrias más útiles que puede haber en el torneo. Para muchos funcionaría con casi cualquier personaje, pero como esta Valkyria acompaña únicamente a las almas de los espadachines cuyo nombre sea Okita Souji, pues le vino como anillo al dedo al personaje. Ella tiene la habilidad de poder acumular la energía del pasado y del futuro de un personaje y transportarla al instante en el que está peleando, y es gracias a esta enorme cantidad de poder que Okita logró implementar su técnica más poderosa y coreográficamente lo más brutal de toda esta pelea. Ahora solo tendríamos que hablar del Onigo, como muchos lo conocen como el amigo imaginario de Okita Souji. Y aquí yo les hago la siguiente pregunta. ¿Exactamente en qué ayudó el Onigo a la pelea? Sí, cambia el aura de Okita de rojo a azul, y así puede verse mucho más estético, pero más allá de eso no hace nada. Como mencioné hace rato, en la primera parte del combate, Okita solamente con una pequeña porción de este demonio estaba dominando toda la pelea, pero antes de que nos mostraran el pasado de este personaje, nadie sospechó que esta energía proviniese de un demonio. Todos pensábamos que esta energía provenía del humano, y el increíble despliegue de habilidades que logra destruir el arma divina de Susanoo fue gracias a la Valkyria, y en ninguna parte se explica que sea estrictamente necesario el haberse fusionado con
este demonio para poder sacarle más potencial al Valkyria. Dicho de otro modo, si se saltaban la escena en la que menciona toda la existencia del Ónigo, no habría afectado en nada. Es más, me atrevo a decir que incluso fue algo perjudicial, porque es a partir de la aparición de este personaje que se nos plantea la idea de que Okita, a pesar de que le ganó a Susano, moriría de todos modos. A la fecha de publicación de este video no sabemos si esto se ha cumplido, el cual, como saben, para mí fue un recurso muy malo para intentar añadir emoción a esta pelea. Ahora, dejando de lado todo eso, hay un pequeño punto que todo el mundo, incluyéndome, hemos tocado a lo largo de la duración de este combate, y es la ubicación de este personaje en la escala de poder. Para muchos, Okita de momento es el segundo personaje más poderoso del bando de la humanidad, y con una diferencia bastante amplia, al punto en el que incluso yo he mencionado que este niño no tendría que ser catalogado como un humano, y para tratar de resolver este punto tocará ser abogado del diablo. Así es, tendré que ponerme elegante, hacer valer mis estudios y tratar de defender a este pobre niño esquizofrénico. Afirmación: Okita Souji no es un humano común y corriente, lo cual es correcto. Defensa: ¿quién de todos estos loquitos que hemos visto pelear hasta ahora es exactamente un humano común y corriente? Empecemos por Adán, el primer humano creado a imagen y semejanza de los dioses, así que de momento con él no se le puede reclamar mucho. Ahora, Lubu, Raiden y Leónidas tampoco deberían ser catalogados como humanos, principalmente por su fuerza. De estos tres, Leónidas en esencia sería el más normal. Lo más sorprendente en fuerza que lo hemos visto haciendo solo ha sido destruir una estatua de Apolo con un solo golpe y solo recibiendo un poco de daño en la mano, pero que yo sepa, un humano tampoco puede hacer eso. En el pasado de Lubu vimos cómo él, sosteniendo una alabarda común y corriente, tuvo tanta fuerza que logró partir el cielo. Ningún humano común y corriente podría hacer algo así. Raiden sin duda alguna es el caso más extremo de esto, ya que con un golpe a máximo poder fue capaz de arrancarle los brazos al dios de la destrucción, ya que recordemos que su Valkyria solo tenía la función de controlar la habilidad de sus músculos, no de potenciar su fuerza. Sasaki se acerca bastante, ya que su habilidad de poder predecir los movimientos de su oponente fue algo que principalmente desarrolló una vez estando muerto, ya que a lo largo de su vida como mortal esta habilidad nunca fue algo demasiado sorprendente. Jack tiene un ojo mágico que le permite ver las emociones de las personas que tiene enfrente, y si bien en el manga original es algo que no le sirve mucho a nivel de combate, tampoco es algo que tenga un humano común y corriente. Creo que en teoría Tesla sería lo más parecido a un humano normal en este torneo, y digo en teoría porque incluso en la vida real sabemos que la inteligencia de este hombre era algo totalmente sobrehumano. A nivel de combate y en poder todo lo hacía la Valkyria. Lo único que él tenía que hacer era idear las estrategias y sacar los pasos prohibidos. Y sin duda alguna el caso más llamativo sigue siendo el de Qin Shi Huang, el cual estando en vida fue capaz de derrotar a un demonio, sin ningún arma divina y con la constancia de que ya se tenía planteado en la obra que los humanos no podían ganarle a los dioses, ni siquiera a los demonios de bajo rango. Y si tenemos que hablar de los humanos que aún no han peleado, tampoco deberíamos sorprendernos que estos también sean megapoderosos. Como ya he mencionado, para muchos Kintoki en esencia es una criatura mitológica, así que no deberíamos sorprendernos si cuando pelee este sea megapoderoso. A Rasputin se le ha apodado como el monje inmortal, por lo tanto no descarto que también le den una habilidad mega sobrehumana, y no estoy del todo convencido, pero hay muchas posibilidades de que a Simo Haya también le den algún poder ocular. Y no olvidemos mencionar al comodín de la humanidad, que ya se nos ha dicho que muy posiblemente este sea el único personaje que logre superar a Dan en cuestión de poder. Seguramente alguien en comentarios comentará que esto es un punto bastante estúpido, ya que es obvio que los mangakas tenían que añadirle cosas a los personajes humanos, no solo para hacerlos mucho más interesantes y llamativos para la obra, sino porque también si estos querían enfrentarse a los dioses tenían que ser humanos por encima de todo lo común, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero si todos estamos de acuerdo con eso, entonces no habría que criticarle tanto a Okita que esté tan elevado en la escala de poder, porque sí, actualmente sería el segundo personaje más poderoso en la lista, pero hay muchas posibilidades que los futuros representantes de la humanidad también le quiten este puesto, así que al menos para mí, como su abogado, no tengo ningún problema con su lugar en la escala de poder hasta el momento. Ahora, punto aparte, felicidades a Sasaki y a Tesla por ser lo más parecido a un humano común y corriente en todo este grupo de fenómenos conocido como los Ingeri. Okita Souji sin duda alguna es un personaje que da mucho de qué hablar. ¿Es un personaje que tuvo favoritismo por parte de los autores? Pues sí. Quien no quiera verlo está en su derecho, pero objetivamente sí que lo tuvo. ¿Su presencia en la obra hizo que el manga tuviese algún tipo de declive? Pues no. Objetivamente no. Que al fandom latino no le haya gustado este personaje no influye en nada a la obra. A nivel de ventas, que es lo que más le interesa a la revista que nos trae este manga, esta pelea sí que atrajo muchas ventas. Y no descartemos que mucho de esto sea porque Okita Souji fue popular en su región natal. Y sí, esta parte del video es lo más parecido que tendrán de mi parte a un video intentando defender a este personaje.
Si tenemos que hablar del combate como tal, a nivel coreográfico, este ha sido uno de los mejores de todo el manga. Eso sí, me hubiese gustado que hubiesen aprovechado un poco más la arena de combate. Como saben, una de las cosas que no me gustó mucho a nivel de combate fue que Susanoo casi no llegó a causarle ningún daño a su oponente. Los golpes que sí conectaron con Okita debieron haber acabado con él, o como mínimo haberle quitado alguna extremidad. Pero como sabemos, este combate sí o sí tenía que ser ganado por el bando de la humanidad. Por lo tanto, Susanoo no tenía que hacerle tanto daño como para poder acabar con él. Pero ya mencionando esto, quisiera hablar de la confrontación final, que lo que al menos para mí es lo más polémico y malo de toda esta ronda. Todo empieza con la nueva adquisición del arma de Susanoo. Su espada intangible, como ya lo he mencionado, es una de las armas más peligrosas que puede haber en este torneo, pero su obtención daña tanto al usuario que incluso Susanoo ya estaba empezando a desaparecer en el instante en el que lo usó. Con esta fue capaz de cortar el brazo y la pierna de Okita sin que este pudiese evitarlo. Por lo tanto, el siguiente ataque sí o sí tenía que ser el último. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Susanoo otra vez volvió a usar su espada intangible, pero en esta ocasión el daño fue directo al cuerpo de Okita, y no importa lo que digan antes o después del combate. Okita en este momento había perdido el combate, pero no, tal cual no hay una explicación, pero Okita no solo logró sobrevivir este ataque, fue capaz de contraatacar, y con dicho contraataque logró acabar con la vida de Susanoo. O bueno, al menos eso es lo que parece. Algo que a mucha gente le llama la atención es por qué Susanoo no volvió a blandir su espada una vez más. Y aquí todos sostienen dos teorías. La primera es que simplemente no quería acabar con Okita, y la segunda, que para muchos es más factible, es que por el daño que su nueva técnica le provoca, Susanoo ya había perdido el combate. Para muchos, Okita no acabó con la vida de Susanoo, fue su propia arma la que acabó con el dios de la espada. Personalmente no tengo problema con que haya sido su propia espada o el mismo Okita quien acabase con la vida de Susanoo. El problema que yo tengo es por qué Okita sobrevivió al ataque anterior. Sé como todos que él tenía que ganar este combate, y hasta el momento lo estaba haciendo con la mayor lógica que podía. Muchos aseguran que fue el Onigo quien hizo que Okita lograse reaccionar y volver a atacar, pero para mí esto tampoco tiene sentido. Recordemos que en su pasado, cuando Okita le pregunta al Onigo si podría usar su poder para volver a pelear, este le menciona que es imposible, ya que su cuerpo no puede soportar esa energía, lo que significa que el Onigo está restringido al estado del cuerpo de Okita Souji, y este, con la lógica del arma de Susanoo, debió haber perdido como mínimo el corazón, así que al final podríamos atribuirle esto al poder del amor. Como saben, es de las peores formas de terminar un combate. Muchos en comentarios me han dicho que no tendría que importarme mucho el resultado de este ataque, ya que muy posiblemente en el próximo capítulo Okita igual termine muriendo, ya sea por el daño que recibió o por las palabras del Onigo. Y bueno, al menos de mi parte, que Okita sobreviva o no luego del combate no me interesa. Lo importante en cada uno de estos combates es el punto que se añade a cada bando. Como Heimdall ya lo ha mencionado, la victoria es para Okita Souji, o sea que es un punto más para el bando de la humanidad, y este ataque pudo haber cambiado el resultado del marcador. Si Okita moría con este ataque, que habría sido lo más lógico, el bando de los dioses tendría 6 victorias, lo cual cambiaría drásticamente el futuro de todo el torneo. Muchos afirman que si Okita llegase a desaparecer en el siguiente episodio, el resultado de esta pelea debería cambiarse a un empate, y a menos que los dioses se pongan quisquillosos, no creo que algo como esto ocurra. El combate como tal sí me estaba gustando, y no dudo que cuando esta también sea animada también sea un espectáculo, pero sin duda la confrontación final ha sido una de las que menos me ha gustado de todo el torneo. Ya habiendo hablado de los personajes y de la pelea como tal, ¿por qué pienso que esta ronda tuvo mala suerte? Pues hay varios factores que me hacen pensar esto. La primera y la que todos conocemos y que seguramente ya están cansados de escuchar hasta el hartazgo: el formato del torneo. Por los resultados de las rondas anteriores era muy fácil saber cuál sería el resultado de esta pelea, y como saben, esto no es culpa de ninguno de los dos personajes. El problema se origina más que nada con los gustos del público. Ya lo mencioné antes, si Simo Haya o Rasputin hubieran salido en esta ronda, la mayoría del público no se quejaría de que estos tuvieran una victoria fácil, por lo cual se podría decir que este problema es el más subjetivo de todos. Lo segundo, y lo que también para mí es un problema muy subjetivo, es la existencia del manga de Chiruran. Muchos, al igual que yo, sintieron que esta pelea era marketing para promocionar ese manga. De ahí el hecho de que Okita haya sido el foco principal del combate. Mucha gente me ha comentado que como el manga de Chiruran ya ha terminado, entonces la idea de que este combate fue para promocionarlo no tendría ningún tipo de sentido. Pero algo que tienen que tener en cuenta es que el hecho de que un manga haya terminado no significa que este deje de ser serializado. Los mangas, o mejor dicho, los tomos recopilatorios, que es la principal fuente de ingreso para la editorial como para los mangakas, aún siguen en circulación luego de que un manga termine, y a pesar de que pasen años y estos se sigan vendiendo, estos serán ingresos tanto para la editorial como para los mangaka.
Como he dicho, en esencia esta es una estrategia comercial y obviamente están en todo su derecho el querer hacerlo. Menciono que este es un problema subjetivo, ya que si lo pensamos bien, si eliminamos la existencia del manga de Chiruran, lo peor que puede pasar es que la historia de Okita se quede como terminó, en una historia básica, pero a nivel de la historia de todo el manga en general, esto no afecta en nada. Y el último problema, y el que para mí es el más grande, es que la pelea se siente opacada. Y a mi vista, esto pasó 3 veces. La primera vez que lo sentí fue con la excesiva cantidad de ediciones especiales que salieron. La razón por la que estas ediciones opacaban la pelea es porque objetiva y subjetivamente mostraban a personajes mucho más interesantes e importantes que los peleadores actuales. Porque si hacemos memoria, recordemos que cada vez que estas ediciones salían, eran mucho más llamativas que el capítulo en sí. Recuerdo que la gente comentaba mucho más las apariciones de Hades, el reencuentro de Apolo con Pitón luego de su pelea, y la favorita de muchos, la pelea de Jack y su Valkyria por una rebanada de pastel. Pensarán que estoy exagerando, pero una de las cosas que sí eran más comentadas a lo largo de toda esta ronda no era la pelea como tal, sino las ediciones especiales. Pasemos a la segunda, la salida de God's Apocalypse. En medio de este combate se anunció la salida de un nuevo spin-off del universo de Shumatsu no Valkyrie, uno con una premisa bastante interesante, que sin duda llamó mucho más la atención que el combate que estábamos teniendo, al punto de que mucha gente, tanto en Japón como en esta parte del mundo, esperaban con más ganas los capítulos de God's Apocalypse que los de Shumatsu no Valkyrie. Y hay que ser honestos, la salida de God's Apocalypse iba a opacar cualquier ronda que estuviese en emisión, y fue mucha mala suerte que saliera justo en la 10ª ronda, una ronda que por desgracia no estaba llamando mucho la atención del público global. Y la tercera, y que para mí fue la que más opacó a toda esta ronda, fue la inclusión de una nueva trama a la historia de Shumatsu no Valkyrie. A inicios del combate tuvimos la revelación de los verdaderos planes de Odín y la inclusión de la idea de los dioses primordiales, algo que sin duda le explotó la cabeza a todo fanático de Shumatsu no Valkyrie. Hay casi un capítulo en medio de esta pelea dedicado a esta historia. Sumémosle también que en este momento tuvimos el regreso de Sakataki Toki y la idea de un posible enfrentamiento entre Buda y Belzebú, idea a la cual yo ya le dediqué un video por si les interesa verlo. Esto, a pesar de que enriqueció mucho la historia, dañó demasiado a la 10ª ronda. A partir de la salida de este capítulo, el número 88 para ser exactos, la mayoría de gente ya no quería ver nada de la 10ª ronda. Todo el mundo quería que esto terminase para empezar a enfocarnos en la nueva historia. Sin duda había quejas sobre este combate antes de este capítulo, pero fue a partir de este momento que la gente empezó a desesperarse. Y bueno gente, he tocado varios puntos a lo largo de todo este video. Si a ti te gustó o no la 10ª ronda, no hay ningún problema con eso. Creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que cada persona disfrute la obra como a uno le plazca. Y yo de manera personal, a lo largo de todo este año, empecé a agarrarle algo de cariño a esta pelea. Sí, es más como un síndrome de Estocolmo, pero cariño al fin y al cabo. Además, la salida de esta pelea salió casi al inicio del canal, lo cual hace que inevitablemente, a pesar de que en varios momentos sí que me hizo sacar canas verdes, le tenga cierta cantidad de cariño a esta pelea. La 10ª ronda de la batalla final entre dioses y humanos acaba de terminar, y ya sea que el resultado de esta pelea te guste o no, hay una cosa que no podemos negar: la victoria de Okita Souji le dio otro punto al bando de la humanidad, y ambos grupos vuelven a estar empatados en el marcador, y para la 11ª ronda muy posiblemente Anubis, el juez del inframundo, será nuestro oponente en esa pelea, y aún derrotándolo tendremos que enfrentarnos a Loki, el dios de las mentiras, y a Odín, el líder del panteón nórdico, para poder ganar. Mientras tanto nosotros tenemos a Grigori Rasputin, Simo Haya, Miguel Nostradamus y Sakataki Toki. A partir de aquí, estos 4 humanos son la última esperanza para la supervivencia de toda la raza humana. Y este ha sido todo el video de hoy. Por favor, si te ha gustado, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Sabes que eso me ayuda muchísimo para seguir trayendo más contenido al canal. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido.